Veamos ahora el segundo teorema para demostrar que dos triángulos son semejantes. Dice que dos triángulos son semejantes si un ángulo de uno de ellos es congruente a un ángulo del otro y si los lados que corresponden al primero son proporcionales a los lados que corresponden o correspondientes del segundo. A ver, ¿a qué nos podemos referir acá? Tenemos dos triángulos, un triángulo ABC y un triángulo DEF. Y queremos demostrar que estos dos triángulos son semejantes, pero ya de antemano vemos que este ángulo que está aquí, que es el ángulo ABC, te están diciendo que es congruente con el DEF. Entonces ahí tenemos el primer elemento que debemos buscar. Tenemos que el ángulo ABC tiene la misma medida que el ángulo DEF. Ya tenemos seleccionados los ángulos. Ahora, una vez que demostramos que los ángulos son congruentes, ¿qué debemos hacer? Debemos buscar que los lados de este ángulo, los lados que conforman a ese ángulo, sean proporcionales a los lados que está establecido en el segundo. ¿Y cómo podemos hacer eso? Bueno, partimos del primer triángulo y vamos al segundo. O sea, vamos a tomar el lado de este y vamos a establecer una razón. Entonces, tenemos que, si tenemos AB, que es esto que está acá, sobre DE, eso va a ser igual a 4 sobre 12. Y la razón nos quedaría, cuando simplificamos, tienen cuarta, nos quedaría de que AB, quitar el segmento, sobre DE es igual a 1/3. Esa es la primera razón. Si nosotros logramos demostrar que los otros dos lados tengan esa misma razón, tendríamos dos pares de lados proporcionales, o sea, dos lados de aquí con dos lados de allá. Y entonces vamos a ver el otro. El otro nos quedaría que sería el BC. Fíjense que hay que mantener el orden siempre. Comenzamos por el primer triángulo y después vamos al elemento del segundo. Entonces sería BC sobre EF. Esto va a ser igual a 3 sobre 9. Si efectuamos la simplificación, ¿qué nos quedaría? Que BC sobre EF va a ser igual a 1/3. Y volvemos a obtener la misma razón. ¿Qué podemos sacar por conclusión acá? Que, por tanto, tenemos que el AB sobre DE, o sea, A es a DE, como BC es a EF. Y aquí tendríamos dos pares de lados proporcionales. Por tanto, además, estaríamos cumpliendo lo que nos está pidiendo la condición del teorema y podríamos llegar a la conclusión, por tanto, de que el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF. Es otra forma de demostrar que dos triángulos son semejantes.